Hola, vamos a explicar la lección de ecuaciones diferenciales en mecánica de fluidos. Empezaremos por la ecuación de continuidad, en la que se pueden apreciar los dos términos, el término que llamaremos transitorio y el término convectivo. En el término convectivo observamos el operador nabla, que ya lo hemos visto en clase en alguna ocasión, que es las tres componentes son la derivada respecto de x, la derivada con respecto de y, la derivada con respecto de z. Y este operador nabla hacemos un producto escalar, que veis aquí el punto, del operador nabla y ρ y el vector velocidad. Por lo tanto, al final esto va a ser un escalar también. Bueno, vamos a ver ahora distintas opciones en esta ecuación, distintas hipótesis, distintas simplificaciones, ¿de acuerdo? La primera simplificación es flujo estacionario. Es aquel en el que las variables no dependen del tiempo, por lo tanto podemos tachar este término y nos queda esta ecuación que es más sencilla que la anterior. Decimos que la divergencia de ρ por la velocidad es igual a 0. Si podemos hacer una simplificación adicional, que es cuando el fluido es incompresible, es que la densidad es constante. Cuando decimos que la densidad es constante es que no depende ni del tiempo, como hemos dicho en el estacionario, ni del espacio. Por lo tanto, podemos sacar la densidad del operador nabla, que es el operador nabla, os recuerdo que es una derivadas espaciales. Por tanto, sacamos la variable ρ del operador nabla y nos queda simplemente esta ecuación, que va a ser bastante frecuente en la asignatura, la divergencia de la velocidad igual a 0. Esta es la ecuación de continuidad o de conservación de masa para el caso de un fluido incompresible, que por tanto se cumple para todos los líquidos, la densidad no cambia, y para gases que estén moviéndose a velocidades bajas respecto a la velocidad del sonido. Bueno, aquí estamos escribiendo la ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas, donde apreciamos el término transitorio, que hemos dicho antes, y el término convectivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que esto viene de nabla aplicado a ρ por v. Se aprecia aquí la velocidad, las tres componentes de la velocidad, y estas son las tres componentes del vector nabla, el operador diferencial nabla. Bueno, vamos a hacer alguna simplificación. Si estamos en flujo estacionario, lógicamente este término desaparece y nos queda una ecuación más sencilla, pero que todavía puede ser más sencilla si decimos de nuevo que es un fluido incompresible, con lo cual la densidad es constante. Pues entonces podemos sacar la densidad de estas derivadas espaciales y nos queda la ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación que ya teníamos escrita antes, divergencia de u igual a 0, pero que ahora la hemos escrito de forma explícita en coordenadas cartesianas. Bueno, en coordenadas cilíndricas podemos ver la ecuación de continuidad de nuevo, el término transitorio y el término convectivo. Es un poco más complicado porque estamos en coordenadas cilíndricas, pero es análogo al que hemos dicho antes para coordenadas cartesianas. Bueno, si estamos en flujo estacionario, de nuevo tachamos este término y nos queda la ecuación que ya os imaginabais. Y si estamos en un fluido incompresible en el que la densidad es constante, pues entonces podemos sacar la densidad de estas derivadas y al final nos queda la ecuación que tenemos aquí abajo. Bueno, la ecuación de cantidad de movimiento es la que para la situación de flujo incompresible y viscosidad constante es la que tenemos aquí, donde aquí observamos un operador nuevo que es derivada sustancial. Esto se llama derivada sustancial o material. Y este operador es el siguiente: se hace primero una derivada temporal y luego se hace el vector velocidad por nabla. ¿De acuerdo? Entonces luego tendremos ocasión de ver esto expandido para ver qué representa esto. ¿De acuerdo? Sí que es importante que tengáis en cuenta que esto es una ecuación vectorial, porque aquí tenemos un vector, otro vector, esto es otro vector, el gradiente es otro vector y aquí tenemos otro vector. Luego estos son realmente tres ecuaciones: la componente x, la componente y la componente z.
Bueno, como decíamos antes que eran 3 ecuaciones, pues ahora lo que hemos hecho es escribir esa ecuación para la componente x. Entonces observamos que estamos aplicando ese operador, el operador derivada sustancial de mayúscula de t, lo estamos aplicando a la coordenada x de la velocidad. Luego estamos nos fijamos solamente en la coordenada, en la componente x de la gravedad, la componente x del gradiente, y de nuevo hacemos solamente la componente x de la velocidad en el operador laplaciano. Este es el operador laplaciano que viene del producto escalar de nabla por nabla. ¿De acuerdo? Bueno, y la última ecuación que vamos a ver en esta lista de ecuaciones es la ecuación de Euler, que es la condición que decíamos antes de flujo incompresible, y ahora le añadimos la viscosidad despreciable, con lo cual el término este que teníamos aquí de la viscosidad desaparece. Bueno, y esto es todo la parte que queríamos ver de ecuaciones diferenciales en mecánica de fluidos.